Bien, vamos a dar inicio a la semana 21. El tema principal es indagamos sobre hábitos de vida saludables. Aquí hay dos actividades. Dice, la primera actividad dice, representamos información en histograma y polígonos de frecuencia sobre hábitos de vida saludable. Y después dice la otra actividad, determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central sobre hábitos de vida saludable. Bien, entonces vamos a dar inicio. Primeramente vamos a ver los gráficos que vamos a hacer. Vamos a hacer un gráfico histograma, ¿sí? ¿Qué es el gráfico histograma? Aquí le he puesto un gráfico, ¿sí? De histograma. Dice, es un gráfico estadístico que se elabora dibujando una barra por cada intervalo, con una altura proporcional al valor de la frecuencia. A ver si examinamos este gráfico. El histograma siempre se hace con las barras de un solo color, pero aquí lo hemos hecho con diferentes colores para determinar, ¿no es cierto?, los intervalos. Pero también se puede hacer con colores, pero generalmente se hace de un solo color cada barra. Las barras deben tener la misma proporción, el mismo ancho, ¿de acuerdo? La altura de la barra ya va a ser proporcional a la frecuencia, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí está, ¿cómo se llama?, al valor de la frecuencia. Aquí está la frecuencia absoluta en el eje Y o en el eje de la ordenada, ¿sí? Y en el eje de la abscisa o eje X o eje horizontal se encuentran los intervalos, ¿sí? Cerrado en 3, cerrado en 0, perdón, abierto en 3, ¿sí? Entonces las alturas que alcanza cada barra es proporcional a la frecuencia, ¿sí?, absoluta, ¿sí? O de repente tú le puedes llamar en el gráfico, ya le puedes llamar de repente también a la ordenada o el eje Y. Pero en estadística se llama frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces tenemos ahí un gráfico histograma. Vamos a ver ahora el gráfico de polígono de frecuencia. Este gráfico sale a partir del gráfico de histograma, ¿sí? Dice así. Es un gráfico estadístico que se elabora dibujando, uniendo los puntos medios superiores de las barras de un histograma. Por ejemplo, aquí le pongo el punto, aquí un punto en la parte superior, aquí otro punto y otro punto. Entonces trazo línea desde la parte del eje X hacia el primer punto, de ahí hacia el otro punto, hacia el otro punto, hacia el otro punto y bajo hasta el eje X. Entonces se forma esta línea poligonal y ya no estarían las barras, las barras se sacan y quedaría solamente el polígono, ¿sí? Se llama poligonal, ¿por qué? Porque está formado por líneas y se va a cerrar ya con el eje X. En el eje X ya se cierra y se forma un polígono irregular, ¿no? Entonces se le llama gráfico poligonal también o línea poligonal, ¿sí? Pero en este caso su nombre más preciso es gráfico de polígono de frecuencias, porque utilizamos la tabla de frecuencias para, ¿cómo se llama?, graficar este. También usa los intervalos, ¿sí? Fíjate, ¿quién usa intervalos? El gráfico de polígono y el histograma. El gráfico de barra no usa intervalos, por eso es que cada situación tiene su gráfico, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la definición de estos dos gráficos que vamos a usar en la solución de las actividades que nos han planteado. Pasemos entonces a eso. Dice acá, obtengo la siguiente tabla de frecuencia de la pregunta 1. La pregunta 1 la hicimos en la semana 20, ¿sí? Ahí hicimos este trabajito, ¿sí? La pregunta, ¿cuál era? ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumen? ¿Sí? Recuerden que ustedes elaboraron una encuesta, esa encuesta se hizo el conteo, ¿sí? Y se formó la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia es la que vamos a usar nosotros para poder graficar en el histograma y en el polígono, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden bien, si no recuerdan, tienen que acudir a la clase de la semana 20. 3 y 4, ahí está todo lo que hicimos, ¿sí? Este cuadro lo llenamos en esas clases. Lo hemos traído para poder trabajar los gráficos que nos piden, ¿ya?
Bien, entonces aquí fíjate, está en texto. ¿Sí? Voy a cambiar, dice acá, de 0 a menos de 3 vasos. Vamos a escribirlo en intervalo. Esta expresión solamente la voy a cambiar, ¿sí? Entonces sería así, fíjate. Voy a sacar este dato y lo voy a pasar. Fíjate que dice de 0 a menos de 3. O sea, dice de esta manera. Cerrado en 0, o sea, dice de 0. Se empieza en 0 y abierto en 3. O sea, no 3, hasta antes de 3. O sea, estaría acá, ¿quién? 0, 1 y 2. No el 3, ¿sí? Dice de 0 a menos de 3 vasos. O sea, el 3 no está contenido en este intervalo. ¿Por qué? Porque aquí está abierto este intervalo. El 0 sí, porque aquí está cerrado. Entonces ahora vamos al segundo intervalo, aquí mismo. Fíjate que dice, de 3 a menos de 6 vasos. ¿Cómo sería? A ver. Entonces sería así, cerrado en 3 y abierto en 6. El otro, a ver. De 6 a menos de 9 vasos. Ojo, no va a 9, ¿ah? Dice a menos de 9. De 6, o sea, sí va a 6. O sea, cerrado en 6. Vamos a ver. Ahí está. Cerrado en 6 y abierto en 9. Fíjate ahora en el último intervalo, dice. De 9 a 12 vasos. De 9 a 12. Así, aquí sí, de 9 lo acepta hasta el 12. O sea, el 12 también pertenece. Entonces quiere decir que los dos lados van a estar cerrados. De esta manera. O sea, aquí dice de 9, ¿sí? Cerrado en 9 hasta 12. O sea, el 12 lo está contando. Por eso se coloca cerrado acá. El último intervalo siempre también va cerrado. Entonces ya tenemos aquí en forma de intervalo. Todos los datos que están aquí los vamos a usar, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos la tablita, vamos a hacer el gráfico de histograma, ¿ya? ¿De qué trata el gráfico? Consumo de vasos con agua, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el plano donde vamos a trabajar nosotros los gráficos del histograma, ¿sí? Colocamos en el eje Y o en el eje vertical toda la frecuencia absoluta. Fíjate, acá está la frecuencia absoluta, ¿sí? Está 6, aquí está 6, ¿qué más está? 12, 12, está 25, 25, y también está 7, 7 está por aquí, ¿sí o no? Entre 6 y 8. Entonces empezamos. Aquí colocamos en el eje X o el eje horizontal, van los vasos con agua, o sea, van los intervalos, ¿sí? O sea, aquí va la cantidad de personas que toma agua, ¿de acuerdo? Por día. Entonces, aquí sería, el primer intervalo iría acá. Entonces, aquí tenemos 0,3 abierto, ¿no? Entonces, ese sería ¿hasta dónde? Hasta 7, fíjate. 0,3 ¿hasta dónde? Hasta 7. O sea, levantamos hasta 7. Aquí está 6, sigue 7, 8. Siguiente intervalo, 3 hasta 6. Ojo, fíjate lo que estamos graficando es la frecuencia absoluta. O sea, el total de datos que hay ahí. En este intervalo, ¿cuántos hay? 25. Entonces sería de 3,6 abierto, ¿hasta dónde? Hasta 25. ¿Sí? El otro intervalo, de 6,9, o sea, va aquí 6,9. ¿Hasta dónde se va a levantar? Hasta el número 12. ¿Sí? 12. Quiere decir que 12 personas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Están de 6 hasta 9. Antes de 9. ¿Sí? Que toman, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a levantar eso? Hasta el número 12. ¿Sí? La barra se levanta hasta el número 12. El otro está de 9 hasta 12. Fíjate que está cerrado. ¿Sí? De 9 hasta 12. ¿Cuántos hay? 6 personas. ¿Sí? 6 personas que toman de 9 a 12, ¿no? Entonces, vasos con agua, ¿no? De 9 a 12 personas toman vasos con agua, ¿no? Entonces acá, fíjate, solamente 6, aquí está el 6, ¿no? Solamente 6. Muy bien. Entonces ya hicimos nuestro gráfico histograma, ¿de acuerdo? Una vez que hago mi gráfico histograma, ¿de acuerdo? Viene la interpretación. Tienes que interpretar el gráfico que tú has hecho. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? A ver, voy a leer primero. Dice acá.
25 personas, si estoy acá, 25 personas que toman de 3 a menos de 6 vasos con agua por día. O sea, quiere decir que hay 25 personas, ¿de acuerdo? Voy a escribirlo acá, voy a hacer el lápiz. O sea, hay 25 personas, ¿de acuerdo? Que toman de 3 a menos de 6 vasos de agua por día. ¿Sí? O sea, de 3 a menos de 6, ¿de acuerdo? De menos a 6. ¿Por qué menos a 6? Porque el 6 no está incluido, está abierto. ¿Sí? Entonces leemos otra vez, fíjate. 25 personas que toman de 3 a menos de 6 vasos con agua por día, ¿ya? Aquí está la barra que significa eso. A ver, voy a interpretar otro dato más, a ver. Vamos a interpretar otro dato más, a ver. 6 personas, o sea, 6 personas, ¿sí? 6 personas que toman de 9 a 12 vasos. 6 personas de 9, aquí está, de 9 a 12 vasos con agua por día, ¿sí? O sea, 6 personas toman de 9 a 12 vasos con aguas por día, ¿sí? Entonces, estoy interpretando el gráfico histograma, lo estoy leyendo. A ver, otra interpretación, pero aquí voy a interpretar el cuadro estadístico, ¿ya? Porque aquí no hay porcentaje. Fíjate, voy a leer acá. El 50% de personas encuestadas toman de 3 a menos de 6 vasos con agua. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí o no? De 3 a menos, ¿de acuerdo? De 6 vasos con agua por día. ¿Sí? Estoy leyendo acá. El 50% de personas, ¿sí? Encuestadas toman de 3 a menos de 6 vasos con agua por día. ¿Sí? Estoy leyendo solamente aquí el gráfico estadístico. Bien, ya hicimos el histogramas. Aquí mismo vamos a hacer el gráfico del polígono de frecuencia. Entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces, se hace simplemente, ¿qué cosa? Vamos a ver. Entonces, aquí voy a hacer el primer puntito, ¿de acuerdo? En la barra superior dice siempre. Luego el otro puntito en la otra barra superior, en la otra barra superior y en la otra barra superior. ¿Sí? Luego sacamos esas barras, ¿sí? Sacamos esas barras y solamente me quedan los puntos. Luego lo que se va a unir son los puntos a partir del eje X. Fíjate así. Continúan de esa manera y hasta el eje X. Y se cierra el polígono. ¿Sí? Pues es una figura poligonal. ¿Se cierra con quién? Con el eje X. Muy bien, entonces, aquí mismo también tú puedes leer, por ejemplo, acá, fíjate, voy a leer. 25, acá estoy, 25, este que está aquí. 25 personas toman, sí, acá estoy. 25 personas toman de 3 a menos, aquí está 3, ¿sí? De 3, ya estoy yéndome en esta línea de acá, ¿sí? De 3 a menos de 6 vasos con agua por día. De 3 a menos de 6 vasos con agua por día, ¿sí? O sea, estoy interpretando parte del gráfico. Ya ustedes interpretan lo demás, ¿ya? Yo solamente estoy interpretando uno. Otra vez lo voy a interpretar. 25 personas, o sea, aquí están las personas, fíjate. Esta es la parte donde van las personas, ¿sí? 25 personas, y acá también está, fíjate, esto corresponde a la frecuencia absoluta. 25 personas, ¿de acuerdo? 25 personas toman de 3 a menos de 6 vasos con agua por día. ¿De acuerdo? Por día. ¿Ya lo interpreté? Muy bien. Entonces ya trabajamos el polígono, ya trabajamos también lo que es el histograma de la primera pregunta. ¿Ya? Nos falta ya su media, su mediana, ¿sí? Y su moda. Vamos a ver, ¿ya? Bien. Eso lo vamos a usar usando el gráfico. Fíjate. Las medidas de tendencia central, ¿cuáles son? La moda, la mediana y la media, o el promedio, ¿no? Entonces vamos a empezar. Entonces la moda primero. ¿Qué es la moda? Ya lo sabemos. Es el dato que tiene mayor frecuencia.
el que más se repite. ¿Sí? Vamos a usar la tablita. ¿Sí? Estamos en la pregunta 1 recién. ¿Sí? Tabla de frecuencia de consumo promedio de vasos de agua por día. Estamos ahí. Recuerden que aquí están sus intervalos. Aquí está la frecuencia absoluta. Para hallar la medida de tendencia central, yo debo tener la marca de clase. ¿Qué cosa es la marca de clase? Fíjate. Viene a ser el promedio de los valores de cada intervalo. El promedio, fíjate, si es promedio, ¿sí? Viene a ser la suma de los dos entre 2, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que tú vas a sumar ¿qué cosa? Dice, de cada intervalo, ¿ah? Este valor, que es 0, más este valor, o sea, 0 más 3, ¿no es cierto? 0 más 3, acá está, 0 más 3 entre 2. Porque dice, viene a ser el promedio, ¿de acuerdo? Como son dos datos, entre 2, promedio. Entonces quiere decir que el promedio, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A 0 más 3 entre 2. Entonces 0 más 3 me da a dar 3 entre 2. Entonces aquí yo voy a dividir. Entonces el promedio de este primer intervalo va a ser igual a ¿cuánto? A 1,5. Eso va a ir acá. Entonces aquí va 1,5. Ya hallé la primera marca de clase. Ahora vamos a hallar la segunda marca de clase. ¿A quién le corresponde? A este intervalo. ¿Qué debo hacer? 3 más 6 entre 2 simplemente. Pero debo hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. A ver. Entonces, ¿cómo sería? 3 más 6. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3 y aquí tengo 6. Entre 2. Entonces sería 9 entre 2. Entonces, dividiendo 9 entre 2 me va a dar 4,5. Este 4,5 debe ir acá. Entonces tenemos ahí la segunda marca de clase. Vamos allá a la tercera marca de clase, que es esta, que está aquí usando ese intervalo. ¿Sí o no? Ahí tenemos. 6 más 9. 6 más 9. ¿Entre quién? Entre 2. Porque me dice que es promedio. ¿Sí o no? Entonces 6 más 9 me va a dar 15. 15 entre 2 me va a dar 7,5. Ese 7,5 va a ir aquí. Entonces ese viene a ser la tercera marca de clase. O sea, 7,5 es la marca de clase de 6 y 9. Vamos a hallar la cuarta marca de clase, a ver. De 9 y 12 entonces. Entonces acá sería así. 9 más 12 entre 2 me da a dar 21 entre 2, entonces me da 10,5. Ese 10,5 lo colocamos aquí. Entonces esta es la cuarta marca de clase. ¿Sí? Fíjate, con esta marca de clase, se halla la moda y la mediana, ¿sí? Usando la marca de clase. Es interesante entonces que hallemos siempre esto cuando se trate de datos agrupados, ¿de acuerdo? Fíjate que es diferente el trato cuando hay datos agrupados y cuando no es datos agrupados, es diferente, ¿ya? Bien, entonces procedamos entonces ahora. Vamos a hallar la moda, fíjate. ¿Qué es lo que está de moda? Es lo que más se repite, ¿sí o no? ¿Y dónde veo eso, lo que más se repite? Lo veo en la frecuencia absoluta, porque aquí está el conteo de todos los datos. ¿Quién se repite más? 25, ¿sí o no? O sea, la moda se halla en esta fila que está aquí, ¿sí? Entonces la moda se halla ahí, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que la moda se encuentra ahí. Entonces, como es 25 el que más se repite, entonces la moda está en la fila, ¿de acuerdo? Y la columna de marca de clase. O sea, se va a encontrar ahí. ¿Sí? Entonces, la marca de clase me va a determinar a mí la moda con la ayuda de la frecuencia absoluta. Entonces, quiere decir que la clase modal o intervalo modal también se le llama, va a ser igual a ¿quién? A 4,5 vasos. ¿Sí? Entonces, la moda es 4,5 vasos. Ya encontraste la moda de la pregunta 1. ¿Sí? Estamos trabajando solamente en la pregunta 1. Recuerda que en tu encuesta había 2 preguntas. Eso fue en la clase de la semana 20. Estamos en la semana 21 haciendo los gráficos solamente. Entonces vamos a hacer ahora la interpretación. ¿Sí? ¿Cómo interpreto esta respuesta que está aquí? ¿Qué significa 4,5 vasos? A ver. ¿Qué quiere decir la moda? La cantidad de vasos con agua que toman las personas por día con mayor frecuencia es 4,5 vasos. Fíjate, ¿sí? ¿Cómo interpretamos la moda, no? La cantidad de vasos con agua que toman las personas
por día, con mayor frecuencia es 4,5 vasos. ¿Sí? Con mayor frecuencia toman, dice acá, 4,5 vasos. Eso es lo que está de moda, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? Que tomen con mayor frecuencia 4,5 vasos, ¿de acuerdo? Por día, porque aquí el problema está por día, dice acá. ¿Sí o no? Vasos de agua por día. Muy bien, ya está. Vamos a pasar a hacer ahora la mediana, creo, ¿sí? Vamos a ver la mediana. La mediana. ¿Qué es la mediana? Se considera el valor central de los datos ordenados, dice. Si el número de datos es impar, la mediana es el dato que se ocupa en la posición central. La tablita 1, todavía estamos en el problema 1. Fíjate que ya hallamos acá los intervalos, hallamos la marca de clase, que es la misma que hemos trabajado anteriormente, la frecuencia absoluta, y le hemos agregado la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí o no? Fíjate que aquí está 7, luego se suma con 25, 7 con 25 me da 32, luego 32 con 12 más 32 más 12 me da 44, luego 44 más 6 me da 50. Y me da lo mismo que está acá. Y si me da lo mismo, entonces está perfecto, todo está bien, ¿sí o no? Entonces, para hallar la mediana, debo yo hallar el término central. Y eso lo voy a encontrar aquí, en esta fila de la frecuencia acumulada. Voy a borrar esta parte. Entonces, ahí lo voy a encontrar, ¿ya? Entonces digo así. Para hallar el término central, como son 50 datos, entonces tomo una fórmula, digo así. Entonces, n, que es el dato total, entre 2. O sea, n vale 50. 50 son los datos totales. 50 entre 2 me da 25. O sea, 25 es el dato central. Debe estar en estos datos acumulados. Acá debe estar, ¿sí? ¿Dónde está 25? 25 está ¿dónde? ¿En 7? No está. ¿En 32? Ajá, aquí está 25. ¿En 24? No, no está. Acá está, en 32 está metido. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que esta fila se va a hallar la mediana. Entonces, ¿quién me determina la mediana? La marca de clase. Ojo, la moda y la marca de clase, perdón, la moda y la mediana la determina la marca de clase. ¿Con ayuda de quién? De la frecuencia acumulada para la mediana, ¿de acuerdo? Y la frecuencia absoluta para la moda, ¿sí? Entonces quiere decir que este dato de aquí viene a ser la mediana. Entonces la mediana que se escribe con ME viene a ser 4,5. Entonces, interpretación, a ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la mitad de las personas encuestadas toman igual o menos de 4,5 vasos al día. O también la mitad de personas toman igual o mayor a 4,5 vasos por día. ¿Sí? A ver, voy a tratar de interpretar esta parte de acá. Aquí yo tengo vamos a suponer que tengo 4,5. Aquí está la mediana, ¿sí o no? Aquí está la mediana, ahí. Entonces, para acá están los menores, ¿sí o no? Y para acá están los mayores, ¿cierto o no? Entonces, la mediana se encuentra en el centro de los menores y en el centro de los mayores. Por eso que acá dice que la mitad de las personas encuestadas toman igual o menos para acá, menos, ¿de acuerdo? De 4,5 vasos al día. O también la mitad de personas que toman igual o mayor a 4,5 vasos por día. O sea, aquí están los mayores, ¿sí o no? Para acá. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central, está en el centro. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esta parte para continuar nuestro tema. Listo, vamos a borrar esto. Entonces, ya estamos ahí, ¿sí? Vamos a continuar. Ya tengo la mediana, ¿qué falta? La media. Vamos a ver la media, ¿sí? La media es el promedio, ¿sí o no? Profesor, deme mi media, para ver si pasé o no de año. Es tu nota, tu promedio, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver acá. A ver, para hallar la media, ¿sí? Uso ¿cómo se llama? El valor de X sub I por F sub I. Multiplico 1,5 por 7
4,5 por 25, 7,5 por 12, 10,5 por 6. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso aquí. Entonces, voy a multiplicar, ¿qué cosa? 1,5 por 7. Entonces, 1,5 por 7 me va a dar 10,5. ¿Qué más multiplico ahora? 4,5 por 25. Aquí dice, claro, aquí dice X sub I, aquí está X sub I, por F sub I, ahí está F sub I. Cuando sale ahí, 112,5. El otro, 7,5 por 12, ahí está, sale 90. El otro, por 6 también, ¿no? Ahí está, me sale 63. Ahora, ¿qué hago? Debo sumar todo esto, sumo todo esto. Si sumo todo eso, me sale 276. Entonces, este resultado es el que voy a usar. Entonces digo así, la mediana es igual a ¿quién? A 276 entre el total, ¿sí? Entre el total de datos. Entonces al dividir sale que la mediana vale 5, ¿de acuerdo? 5,52. Entonces se dice solamente el promedio es 5,52, ¿sí? El promedio que toman vasos de agua por día es de 5,52. Entonces, la interpretación, vamos a hacer la siguiente. La media o promedio de vasos que toma una persona al día es de 5,52. Ya está. Hasta ahí hemos resuelto solamente la pregunta 1, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la pregunta número 2, ahora sí. Vamos a ver la pregunta 2. Dice acá, pregunta 2, aquí está. Dice, acá, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Fíjate que ahora es actividad física y la pregunta era vasos, ¿de acuerdo? Por horas, ¿no es cierto? Por día. ¿Cuántos vasos tomaba por día? Ahora es la actividad física a la semana, ¿sí? A la semana. Entonces, vamos a ver acá. Igualito, como está, lo dejamos trabajando en la clase anterior o la clase de la semana 20, lo dejamos solamente así, con texto. Lo vamos a pasar también ahora a intervalo para hacer el gráfico de histograma y el gráfico de polígono, hallar su media, su mediana y su moda, ¿no? Entonces lo paso a ¿cómo se llama? A intervalos, ¿no? Fíjate acá, ahí está, como hicimos el momento anterior. Entonces acá dice de 6 a menos de 9 horas. Entonces de 6 a menos de 9 horas. ¿Por qué menos? Porque está abierto. De 9 a 12 horas. Ajá, aquí va cerrado en ambos lados. De 9 a 12 horas. Cerrado porque los dos valores se toman. Entonces ya tengo aquí la tablita que voy a usar. Entonces esa tablita la voy a usar. Aquí está. ¿Sí? Para hacer el gráfico de histograma. Vamos a ver. Aquí tengo el eje donde están las personas. O la frecuencia absoluta que está aquí. Y aquí está el eje X. Donde está, ¿cómo se llama? El tiempo. ¿Sí? Bien, ahora aquí vamos a ver. Primer intervalo, ¿dónde va? En el eje X. Aquí está. Ese dice de 0,3 abierto hasta 3. O sea, sube 3 nada más. O sea, la barra llega hasta aquí. Aquí está 3. ¿Sí? Ahí está 3. ¿Sí o no? Entonces, hasta ahí nomás sube. ¿De acuerdo? La otra es 3 hasta 6. O sea, de 3 aquí son 19. ¿Sí? 19 personas, ¿de acuerdo? 19 personas que hacen una actividad física, ¿no? Entonces, ¿va hasta dónde? Más o menos hasta dónde? Hasta acá, ¿no? 18, 19, aquí está 19, ¿no? Entonces lo colocamos hasta ahí, ¿sí? Aquí está 19, más o menos colocamos hasta ahí. ¿Sí o no? Muy bien, listo. Ahora, el otro intervalo sería de 6 hasta 9 abierto, de 6 hasta 9 abierto. ¿Cuál es su frecuencia absoluta? 18. ¿Hasta dónde sube entonces esta barra? Hasta 18. Hasta ahí nada más. Listo. El otro sería de 9 a 12. De 9 a 12. ¿Cuántos hay? 10 personas. Entonces hasta aquí nada más sería 10 personas. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos el gráfico listo. Ahora hay que interpretarlo simplemente. A ver, ¿cómo se interpreta ese gráfico? A ver. Interpretación, ahí tenemos. Dice, voy a interpretar acá. Dice, 3 personas, o sea, el de aquí. ¿Sí? Aquí tengo 3 personas. ¿Sí? 3 personas hacen actividad de 0 a menos de 3 horas por semana. O sea, 3 personas hacen actividad de 0, ¿de acuerdo? A menos de 3 horas por semana.
Voy a interpretar el de aquí, el rojo, a ver, la barra roja. 19 personas hacen actividad de 3 a menos de 6 horas por semana. Interpreta el verde, a ver. 18 dice. 18 personas hacen actividad de 6 a menos de 9 horas por semana. El otro, a ver. El otro, dice acá, 10. 10, acá está, 10. 10, aquí está. 10 personas, ¿de acuerdo? Hacen actividad de 9 horas a 12 horas por semana. Ya está. Interpreté ahora el gráfico. Ahora vamos a hacerlo el gráfico poligonal. ¿Qué hacemos? Colocamos los puntos entonces, ¿sí? Colocamos los puntos. Bueno, esta es la interpretación. Y aquí también puedo interpretarlo con porcentaje, ¿no? Porcentaje. Acá. 36%. Ya voy al cuadro. No puedo hacerlo aquí porque aquí está el histograma. Aquí no hay porcentaje. Estoy haciendo la interpretación en el cuadro. El 36% de personas encuestadas hacen actividad física de 6 a menos de 9 horas por semana. O sea, 36%, ¿de acuerdo? De personas, ¿de acuerdo? Hacen actividad física de 6 a menos de 9 horas por semana. Ya está. Son formas de interpretar el gráfico y el cuadro de histograma. Bien, vamos a sacar ahora esto. Vamos a colocar los puntos en las barras. ¿Para qué? Para hacer el gráfico poligonal. Una vez que hemos colocado los puntos ahí, entonces vamos a, ¿cómo se llama? A sacar las barras. Que se vayan las barras para que me queden solamente los puntos y poder yo graficar. Entonces hacemos línea desde el eje X hasta los puntos, uniéndolos mediante segmentos. Y bajamos hasta el eje X. Y formamos un polígono cerrado, ¿no? Una figura poligonal, ¿sí? ¿Cómo interpretamos esto? A ver, una sola interpretación. 3 personas, aquí está 3, ¿no es cierto? Aquí está 3, aquí está 3. Dice, 3 personas hacen actividad, 3 personas hacen actividad, aquí está, de 0 a menos de 3, ¿de acuerdo? Horas por semana. Porque aquí dice, recuerda, físico semanal. ¿Sí? Actividad física semanal. ¿Sí? ¿Cómo leo este de acá? Este llega hasta dónde? A ver, este llega hasta acá, ¿no? Hasta 19 llega, ¿no? Hasta 19. ¿Cómo leo este? 19, ¿no? Leo acá, 19. 19 personas, ¿de acuerdo? Hacen actividad física de 3 a menos de 6 horas por semana. A ver, otra interpretación. De 10 dice acá, ¿sí? ¿Dónde estamos? 10 personas, o sea, aquí está 10, ¿no? 10 está aquí, o sea, le corresponde a este intervalo. Dice, 10 personas hacen actividad física de 9 a 12 horas. 10 personas hacen actividad física, ¿de acuerdo? De 9 a 12 horas. Fíjate cómo estoy interpretando eso. Muy bien, la última interpretación. Voy acá al gráfico ahora en porcentaje. 36 personas, acá está 36, en el gráfico ya. 36 personas encuestadas hacen actividad física, ¿de cuánto? Aquí está, le corresponde a esto. De 6 a menos de 9 horas, por semana. Listo, muy bien. Hasta ahí el gráfico polígono. Vamos ahora a hacer la moda. A ver, la moda, como en el caso anterior, ya sabemos que la moda, ¿dónde nos fijamos? La marca de clase, pero usamos la frecuencia absoluta. ¿Quién tiene más datos? O sea, la moda es el que más se repite, ¿sí o no? ¿Quién tiene más datos? 19. O sea, aquí está, ¿sí o no? Ahí está, 19. Aquí se encuentra en esta fila la clase modal o intervalo modal. ¿Quién me da la moda? Me da la clase o la marca de clase. Entonces, en esta columna y esta fila se encuentra la moda. ¿Cuánto mide la moda ahí? 4,5. ¿Sí? Entonces, la moda es 4,5. ¿De acuerdo? Entonces, podemos interpretar esto. Dice acá, la cantidad de personas que hacen actividad física, está bien claro acá, física, esto de acá no se olviden, actividad física, por semana con mayor frecuencia es 4,5. ¿Sí? La cantidad de personas que hacen actividad física por semana con mayor frecuencia es 4,5. La moda.
¿sí? La mayor frecuencia. Muy bien. Vamos a ver ahora la mediana. La mediana, a ver. Para la mediana usamos la frecuencia absoluta acumulada. Este de acá lo usamos ¿para qué? Para la moda, ¿sí o no? Entonces, ahora vamos a usar solamente ¿para qué? Para la mediana. Entonces, buscamos, ¿de acuerdo? Primero, saber dónde está el término central. Entonces, ¿cuántos datos son? 50. Entonces, dividimos entre 2 porque es un dato central. 50, colocamos acá, 50 entre 2 me da 25. Entonces 25 lo ubicas acá. ¿Dónde está 25? 25 no está aquí en 22, 25 está aquí en 40. Entonces ahí está en 40. Entonces, ¿quién te da la mediana? Te da la marca de clase. Este de aquí, la marca de clase. La intersección entonces sería ahí, 7,5. Entonces decimos que la mediana ME es 7,5. ¿Cómo interpretamos la mediana? A ver, fíjate. La mitad de personas encuestadas hacen actividad física igual o menos de 7,5 horas a la semana. O también puedes decir que la mitad de personas hacen actividad física igual o mayor a 7,5 horas por semana. Ya interpreté la mediana. ¿Sí? Vamos a hacer ahora la media. La media. Para hallar la media necesito el producto de, ¿cómo se llama? Aquí faltó X sub I. Aquí está X sub I. ¿Sí? X sub I por F sub I. O sea, este de acá por este de acá. Ya vas a multiplicar 1,5 por 3. ¿Cuánto sale? 4,5. Después multiplicas 4,5 por 19. Ahí está, sale 85,5. Luego 7,5 por 18. 7,5 por 18, 135. Luego 10,5 por 10. Me sale 105. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos. Sumamos todo esto y sale 330. Una vez que he hallado la suma de todos estos productos, voy a hacer la división entre el total. Divido entre el total. Este resultado de aquí entre el total. O sea, 330 entre 50. ¿Sí? Entonces sería igual a ¿quién? A 6,6. Entonces la media es 6,6. Interpretación entonces. La media o promedio de personas que hacen actividad física por día es de 6,6 horas. La media o promedio de personas que hacen actividad física por día es de 6,6 horas. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí, jovencitos. Espero haberlos ayudado bastante en la comprensión de esta actividad de la semana 21, que es un trabajo que ustedes tienen que hacer y presentar. Espero que lo puedan comprender mejor y hacer sus tareas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces la próxima clase. Estudien, ¿de acuerdo? Estudien para que podamos lograr nuestros objetivos y aprobar este año sin ningún problema. Cuídense, protéjanse, cuidándose ustedes, cuidan a sus familiares. Muchas gracias.